Bueno, estamos acá reunidas hoy y venimos avanzando con el Humash de Barim. Humash de Barim es el segundo Humash de la Torá. Una parsha, esta la segunda parsha que se llama Parshat Vaet Hanan. Vaet Hanan. Es una parsha muy, muy especial, muy power, como se dice. Y antes de entrar en todo el detalle, uno de los motivos por el cual es tan power es porque en la parsha esta semana tenemos por segunda vez en la Torá la entrega de la Torá y los 10 mandamientos, o sea, todo el suceso del pueblo de Israel frente al monte Sinai, etcétera, lo encontramos en la Parsha de esta semana. Y también tenemos el Shema Israel que decimos todas las noches y en lo posible también a la mañana. El primer párrafo del Shema Israel que está dentro de la mezuzá, que está en los tefilín, que proclamamos nuestra fe absoluta en Hashem, está en la Parsha de esta semana. Entonces ya ahí vemos, ¿no?, el peso y la importancia que tiene. Pero antes de hablar de la Parsha, vamos a hablar de la Haftará. Como recuerdan ustedes, la Haftará es una porción pequeña extraída de los otros libros del Tanaj, no el Humash, sino los Nevi'im y Ktuvim, los libros que vienen a continuación del Humash, porque en una época los romanos prohibieron leer la Torá, entonces los sabios buscaban algo parecido a lo que se lee en la Torá o algo relacionado a la época del año. Nosotros venimos del día más triste en el calendario de nuestro pueblo, que es el día de Tisha B'Av, que gracias a Dios, Baruch Hashem concluyó hoy al mediodía todo ese periodo de 3 semanas. Fueron 3 semanas donde, bueno, no son semanas de una energía tan positiva, por lo menos de manera revelada para Am Israel. De hecho, hoy mencionamos hace un rato que hoy a la mañana es la fecha hebrea para la explosión de la AMIA. Hoy es el día que se dice Kaddish, hoy es el día que rezamos y estudiamos en mérito de los Kedoshim, los Yudim que llegaron al nivel espiritual más elevado que existe, porque dieron sus almas solo por ser Yehudim, por ser judíos. Hay un nivel de tzadik y hay niveles espirituales muy elevados, pero una persona que se va de este mundo solo por el hecho de ser Yehudí, y por eso se le quita la vida, se lo asesina, ellos se llaman Kedoshim y no hay un nivel espiritual de más elevación que ese. Entonces, bueno, les deseamos fuerza a esas almas y que generen bendición para todos nosotros. Um, entonces, venimos de Tisha B'Av, que fue el día de ayer, el ayuno, donde el primer templo, el segundo templo se destruyó en ese día y muchos otros sucesos negativos para nuestro pueblo, la expulsión de España y a lo largo de la historia muchos momentos duros y que obviamente rezamos y pedimos que se revele el potencial interior que tienen estas fechas, que es la reconstrucción del templo para impactar con un mensaje positivo. En el momento de la destrucción del templo había un señor árabe que estaba arando su campo con una vaca y la vaca emitió un sonido, no me acuerdo cómo se dice, mugió creo, y el árabe le dice al judío, se acaba de destruir tu templo. Él entendió, vieron que los animales perciben ondas más lejanas, etcétera. Y al ratito la vaca otra vez mugió y el árabe le dice al yudí, acaba de nacer el Mashiach. Que lo que nos da a entender todo esto es que toda la destrucción y todo lo negativo que Am Israel vivió a lo largo de la historia en estas 3 semanas, internamente no hay nada negativo que viene de Hashem. Internamente tiene el potencial de algo positivo y de algo bueno que pedimos y rezamos a Hashem que pronto salga a la luz y lo veamos con nuestros ojos con la llegada del Mashiach. Ahora, las 3 semanas previas, o sea, las 3 semanas, los 3 Shabbatot dentro de las 3 semanas, se leyó en la Haftará, en la parte esta de los profetas, profecías que hablaban de la destrucción del templo. O sea, profecías negativas, 3 semanas. Ahora tenemos, escuchen la cifra, 7 semanas, más del doble de profecías de consuelo, de reconstrucción. Entonces, este primer Shabbat se llama Shabbat Nahamu, así se lo conoce, con el nombre de Shabbat Nahamu. Nahamu viene de la palabra Nehama, que es consuelo, porque leemos la primera de las 7 Haftarot de consuelo, que empieza diciendo, Hashem le dice al profeta Ishayahu, consuelen, consuelen a mi pueblo. Consuelen, consuelen, doble mención, habla de un consuelo profundo, de un consuelo completo. Y acá hay un concepto muy interesante. En el judaísmo siempre el bien es mucho más potente que el mal. En el mundo en el que vivimos, que es un mundo del revés, de alguna manera, parafraseando a María Elena Walsh, ¿no? Es un mundo del revés, es un mundo de mentira,
muchas veces se aplaude y se menciona y se halaga cosas que no son ni reales ni verdad. Entonces, a veces a nuestros ojos el mal es tremendo y el bien muchas veces pasa por debajo del radar. Abrí el diario de hoy y vas a leer 100 noticias negativas y quizás 5 positivas, ¿no? Eh, entonces, nos inculca una idea que no es la idea del judaísmo. La idea del judaísmo es que el mal existe, no vamos a ser tan ingenuos de decir que no, pero hay tanto bien alrededor en el mundo. Una pequeña pavada que me pasó a mí. Me caí en la calle la semana pasada, Baruch Hashem, no me pasó nada grave, pero en una calle cualquiera, un taxi paró, un señor que iba así, ¿no? Haciendo sus compras se acercó. Y la verdad que me fui como con una pequeña situación mínima, digo, hay gente buena alrededor, ¿no? Como que todo el mundo se acercó a ver cómo puede dar una mano. Y también en la comunidad muchas veces, no sé, pequeñas cosas que pasan. Uno dice, cuánta bondad, cuánta gente que está dispuesta a extender una mano, a ayudar, a dar un abrazo, a dar una sonrisa. Entonces, lo malo tiene mucha propaganda y lo bueno muchas veces pasa desapercibido. Pero hay algo más profundo. El mal se compara a lo que es el humo. El mal es efímero, mismo cuando nosotros nos equivocamos. Ahora, pronto la semana que viene, hay quienes acostumbran ya a empezar a desearnos Shana Tova Umetuká, tener un buen año, porque estamos de poquito, ¿no? Ya terminó mitad de Av, desde el 15 de Av, que es la semana que viene, ahí ya faltan 45 días para Rosh Hashanah, hay gente que empieza, el mes previo seguro que sí, pero estamos acercándonos de a poco a todo el tema de Teshuvah. Teshuvah es, ¿no? Retornar. ¿Por qué no es imposible retornar? Porque el mal es efímero, hace mucho ruido, pero no tiene valor propio. Si yo cometí un error y hago teshuva, pido perdón, decido, ¿no? Recomponer mis acciones, chau, se esfumó, se fue. Y a la inversa, el bien tiene un efecto eterno y profundo. Compartí con ustedes unas fotitos de los mitzvotanks en el interior, ¿no? Y uno dice, pero ¿qué significado tiene que alguien se coloque tefilín 2 veces al año o una vez al año? Uno no imagina el efecto que eso tiene. Espiritualmente, el bien dura por siempre. Quizás mañana nos enojamos y no queremos agarrar el Teilim. No sé, no importa. Mañana, pasado mañana nos vamos a desenojar, si Dios quiere. Pero el Teilim que dije ayer y antes de ayer es un puente de conexión mío, pequeña Hani, con Hashem, eterno, indestructible. No hay nada ni nadie que lo pueda quitar o dañar o afectar. Y recién decíamos que hay 7 semanas que se lee de consuelo y 3 que leímos de destrucción. Que acá vemos justamente eso. El bien siempre es más potente que el mal. Por ejemplo, la Torah dice que una persona que pecó, que erró, hasta 3 generaciones, Dios libre, pueden sufrir consecuencias negativas. Una persona que hace una acción buena, 1000 generaciones pueden beneficiarse por esa buena acción. Así que ahí van las bobes, los zeides, los bisbobes, los biseides, ¿no? Hasta 1000 generaciones atrás, todo lo que ellos hicieron impacta en nosotros. Entonces vemos la fuerza tan potente del bien por sobre el mal. Y eso es importante porque a veces uno dice, ay, pero ¿qué sentido tiene que, no sé, no use el celular 3 horas viernes de noche? Si Shabbat es tan largo y yo solo es un ratito. ¿Qué sentido tiene que diga hoy las brajotas a la mañana si mañana voy a tener fiaca y no voy a poder? Cada momento de luz hay que valorarlo, porque es algo eterno que no se eh, deshace, que no desaparece nunca. Y creo que es importante en los tiempos que corren, que bueno, este Tisha B'Av fue como muy marcado porque, ¿no? Quizás antes hablamos de una destrucción y nos sonaba como algo lejano y todas las imágenes de destrucción y de dolor tan a nuestros ojos en los últimos meses, lamentablemente, tornaron como el Tisha B'Av, por un lado más difícil y por otro lado con más anhelo a que finalmente venga Mashiach, que es el punto interior de Tisha B'Av, ¿verdad? Pero también este concepto es importante. Cuando Rabbi Akiva, famoso talmudista, vio de lejos, desde un monte, el templo humeando, que se estaba terminando de incendiar, que eso sucedió el 9 ayer y hasta hoy al mediodía. Por eso las costumbres de duelo duraban hasta hoy al mediodía, de no escuchar música, de no hacer casamientos, etc. Cuando él vio esa imagen, los sabios que lo acompañaban rasgaron sus vestimentas y se pusieron a llorar. Y Rabbi Akiva comenzó a danzar y a aplaudir. Entonces los sabios lo miraron y pensaron que pobre, el dolor le afectó, no puede tolerar, ¿no? Ver el templo donde había tanta santidad y donde era la casa de Hashem y donde el Yudí iba a nutrirse, etcétera, ver que
zorros salían de entre las cenizas, así lo describe nuestras escrituras. Entonces él aplaudía y le preguntaron, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué aplaude? Y él dijo, si se cumplió lo negativo, ahora estoy seguro que se va a cumplir lo positivo. Si mis ojos vieron la destrucción, estoy seguro que va a haber construcción, porque ¿no? El bien siempre es más potente que el mal. Y ahí los sabios dijeron, Akiva ni Hamtanu, Akiva ni Hamtanu. Interesante también dos veces. Akiva nos consolaste, Akiva nos consolaste. Entonces, si el bien siempre es más potente que el mal, eso es algo que podemos como guardar en nuestro corazón, saber que las imágenes tristes y tremendas y dolorosas y de desgarro en nuestro corazón que vimos se van a transformar en construcción, en nejamá, en consuelo, en luz para Israel. Que lo que realmente está pasando es que a veces, no sé si escucharon el último podcast que publicamos, que es sobre esperar a Mashiach día a día. Y yo me quedé mucho con un mensaje que dijo Hani, la oradora, que ella vive con mucho entusiasmo el tema de Mashiach y lo comparte, lo contagia alrededor. Y ella dijo dos cosas una la dijo ahí, otra la escuché ayer que hubo este Zoom. Ella decía que a veces estamos en un proceso y no nos damos cuenta, nos quedamos solo con lo negativo y no tenemos la capacidad de abrir los ojos y ver lo positivo. Decía que señales de la llegada del Mashiach ya se están dando a nuestros ojos. Por ejemplo, una de las cosas que va a pasar cuando va a venir Mashiach es que todo Israel se va a reunir en nuestra tierra. Desde la destrucción, desde la época del rey Salomón, no hubo tanta cantidad de Yudim viviendo en nuestra tierra como ahora. Con orgullo les cuento que hoy, les conté la semana pasada que se dilató por el tema de la guerra, pero hoy una de nuestras alumnas con su familia están ahora en el avión viajando para hacer aliyá en un momento donde uno dice hay que estar loco, ¿no? Pero es nuestra tierra y creo que casi todos estaríamos dispuestos a ir corriendo, ¿no? Em, entonces, nunca en los últimos 2000 años hubo tantos Yudim en nuestra tierra como hoy en día y es una de las señales. Otra de las señales de la llegada de Mashiach es la abundancia material. Y preguntarle a tu abuela si la llevas a un supermercado y ve las 15.000 leches verde, roja, amarilla, ¿no? 1%, 5% descremada, de soja, de no sé qué. La abundancia, la riqueza que tenemos, ¿no? Al margen de lo que pasa en el bolsillo, pero la selección que hay. Y por otro lado, también cuando va a venir Mashiach, los versículos hablan de la tierra se va a llenar del conocimiento de Hashem, como la accesibilidad a conectarse. Y lo vemos, ¿no? Pati está ahí en Córdoba y puede escuchar Torah de Buenos Aires. Y yo puedo de mi casa escuchar podcasts de los mejores rabinos del mundo, donde sea que están. Que lo tomamos con tanta naturalidad, pero yo me acuerdo que hace, no tanto, hace 5 años atrás veía las propagandas a veces de tal rabino, tal morá, tal orador, y yo decía, ay, qué ganas de tomarme un avión y viajar a Israel para estar en esa charla. Y hoy en mi camita, tapadita, con la almohadita, con el tecito, puedo estar escuchando, ¿no? Entonces hay un acceso, una riqueza, una capacidad de poder informarnos y nutrirnos que es tremenda. Que como estamos viviéndolo, a veces no abrimos los ojos, pero bueno, que nuestros ojos vean la llegada de Mashiach, que a Israel lo hiper, súper necesita y al mundo entero también. Bueno, vamos a ir a la parsha de esta semana. Vaet Hanan significa y supliqué. La parsha esta semana empieza y supliqué, Vaet Hanan, que Vaet Hanan habla de Moshe Rabbeinu que reza persistentemente para poder ingresar a la tierra de Israel. Hay 10 expresiones de plegaria, de rezo en la Torá. En castellano yo conozco dos, rezar o ¿no? decir una plegaria, pero en el Tanaj hay 10 verbos que expresan esto del momento que el Yehudi se para, y no importa, chicas, la página del Sidur, obviamente si tenés un Sidur y querés usarlo, bienvenida, ¿no? Pero rezar es hablar con Hashem, en el idioma que te salga, en el momento que te salga, ¿no? Entendiendo que Hashem nos cuida, nos acompaña, nos guía y dibuja nuestro destino minuto a minuto, instante a instante. Pero el término Bait Hanan y supliqué es poco usual en la Torá y tiene el valor numérico de 515. Vieron que cada letra tiene un valor. Si uno suma todas las letras, da el valor de 515. Que lo que dicen acá es que Moshe pidió 515 veces el poder entrar a la tierra. Moshe sacó al pueblo de Israel de Egipto, los carga durante 40 años en el desierto, atravesando un montón de situaciones muy difíciles. Y ahora en el momento de ingresar, tiene que despedirse, su vida llega a un fin y tiene que dejar que Am Israel avance.
Y la Torá, ¿por qué nos cuenta este suceso? ¿Qué significa que Moshe les está contando? Pues se acuerdan que todo el libro de Barim es Moshe junto al pueblo y les habla. ¿Por qué nos cuenta eso? ¿Por qué nos relata esto que nos hace como un poquito de pellizco en el corazón, ¿no? Moshe 515 veces pide y Hashem no le puede conceder. Entonces, lo que uno quizás a simple vista percibe de acá es que Hashem se enojó con Moshe y que por eso Moshe dejó de pedir, ¿no? Como que el pedido se le fue denegado. Pero tenemos que darnos cuenta que Moshe no solo rezaba por él, sino rezaba por todo el pueblo. Por el gigante espiritual que era Moshe, si él los hubiese conducido a la tierra de Israel, esto hubiese iniciado en ese momento una era de redención, una era de Mashiach para siempre, para ellos, eterna, ¿sí? Porque el accionar de Moshe no se hubiese destruido, hubiese sido algo que duraba por siempre. Entonces, Hashem le pidió a Moshe que cuando Moshe reza, no está rezando solo por un pedido personal de él. No está, porque uno dice, bueno, hay códigos, ¿no? Vos le pedís a alguien algo una vez, dos veces, tres veces, cinco veces, después, como se dice en criollo, no te da la cara para seguir pidiendo, ¿no? 515 veces parecería que torna a Hashem como alguien cruel, ¿no? Que no quiere conceder algo que tan, ¿no? De corazón y 515 veces estás pidiendo. Pero lo que acá eh, lo que queremos entender de acá es que Moshe no rezaba por él, sino por todo el bien de la Israel. Y como un verdadero líder, amante de Israel, Moshe estaba dispuesto a arriesgarse hasta que Hashem se enoje, entre comillas, por el bien de su pueblo. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que tenemos que ser insistentes en pedir la llegada del Mashiach. Hay gente que le decía al Rebe, pero Rebe, ¿por qué tanto hay que pedir que venga Mashiach? Ya pedimos una vez y bueno, dos veces, tres veces, cuando Hashem considere que es el buen momento, lo va a mandar. Y el Rebe decía, cuando uno le aprieta el zapato, grita. Cuando algo te toca de verdad, no pones cara de feliz cumpleaños. Cuando Dios libre, alguien tiene un ser querido enfermo, no pide una vez y después dice, bueno, que sea lo que Dios quiera. Pide insistentemente. Entonces tenemos que de esa manera pedir la llegada del Mashiach, que es lo que la energía exactamente de estos días. Bueno, acá Moshe, cuando Hashem no le permite subir, entrar a la tierra de Israel, Hashem le dice, subí al monte, eleva tu vista y mira toda la tierra. Hashem le pone un dron, para usar términos modernos, obviamente no era eso, le pone un Google Maps, ¿cómo se llama esto? Sí, no todo lo de sofisticación, pero espiritualmente, y Moshe puede de alguna manera recorrer toda la tierra. Y los sabios nos dicen algo muy interesante. Moshe no solamente recorrió geográficamente el terreno de la tierra de Israel, sino que Moshe vio todas las generaciones hasta la llegada del Mashiach. Moshe pudo ver todas las generaciones de Am Israel hasta la llegada del Mashiach. Y cuando vio la generación nuestra, que se denomina talones de Mashiach, porque el talón es lo más bajo, es cuando ya, ¿no? Ya se llega al final, en ese momento Moshe tuvo envidia. Y uno dice, Moshe tuvo envidia de nosotros. Míranos, mira quién era Moshe, conectado, un gigante espiritual, ¿no? El líder de Israel, dialogaba con Hashem. ¿Y quiénes somos nosotros? Que un pedazo de torta nos habla muchas veces más que un sidur, ¿no? Que un celular y perder el tiempo nos habla más que otras cosas que nos conectan, ¿no? ¿De qué tuvo envidia? Entonces, los sabios dicen algo muy lindo. Cuando uno está hiperconectado y está en el lugar correcto, sí, ¿dónde vas a estar si la tenés tan clara? Pero en una generación como la nuestra, que hay tanta confusión, es tan fácil, chicas, no estar acá, no estar escuchando este audio, estar tirada en el sillón perdiendo tiempo en alguna de las redes, chusmeando la vida de otras personas, no por mal, todos lo hacemos, ¿no? Va, espero que todas no, pero yo a veces me engancho. Entonces, estar acá, sentadas estudiando, conectándonos, luchando por la continuidad de Am Israel, apostando a la pronta llegada del Mashiach, con tanta insensibilidad espiritual que tenemos, porque somos el talón, es la parte que menos siente. Moshe era cabeza, cerebro, corazón, ¿no? Sumamente conectado. Nosotros que estamos todo el tiempo en la puja entre lo material, entre las preocupaciones, etcétera, y nos hacemos el rato, hacemos el esfuerzo para no aflojar y nutrirnos, Moshe tuvo envidia. Moshe tuvo envidia de esa entrega incondicional, no basada en lo que
sintiendo en lo que siento, sino por el instinto de supervivencia de alguna manera del yudí. Y acá Moshe les dice al pueblo de Israel, Veatá Israel, ahora Israel, Shma el Ajukim, oye las leyes y los estatutos, etcétera, porque vas a entrar a la tierra y las tenés que cumplir. El verbo oír se empieza a ver acá. Moshe está enviando a la generación a una vida totalmente diferente a la que tenían en el desierto. En el desierto, el Yehudí veía divinidad. Vio a Hashem en el mar. Vio a Hashem en el monte Sinai. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿alguna de nosotras vio a Hashem? Obvio que no. Espero que ninguna me asuste, chicas, ¿no? Nunca vimos a Dios. Uno puede sentir su presencia, uno puede sentir su abrazo, su protección, su salvación, pero ver a Dios nunca lo vimos. Escuchamos, oímos de que tenemos un alma yudí, oímos del efecto de una mitzvah, oímos de la fe en Hashem, de la magnitud, de la fuerza, la fortaleza, pero no vemos. Nosotros estamos formateados que vemos cuestiones materiales. Vemos una película, vemos una propaganda, vemos un rico sándwich, vemos una publicidad, vemos a alguien en su aspecto físico y si es lindo o no es lindo. Entonces, hoy en día, a diferencia en el desierto los judíos veían divinidad y escuchaban sobre cosas materiales. Comían el maná que caía del cielo. Imagínense el efecto, ¿no? Hoy en día que se habla mucho del efecto de la nutrición en todas las áreas de nuestra vida, de nuestro ser. Imagínense lo que es comer maná que cayó del cielo. Tomaban agua que brindaba el pozo de agua que los acompañaba de Miriam. Se vestían ropas que protegían las nubes de gloria. O sea, era una vida muy, muy despojada de lo material. Lo material era algo que se escucha como algo lejano. Porque cuando vos escuchás, no te impacta de la misma manera que cuando ves. Entonces ellos veían divinidad, veían a Shem, veían a Moshe, veían la entrega de la Torá, todos los milagros abiertos y revelados, cómo subsistió un pueblo 40 años en un desierto totalmente árido. Pero acá llegó el momento de la transición. Y nosotras sabemos que las transiciones no son fáciles. Cuando pasamos de la primaria a la secundaria, cuando pasamos de la secundaria a la universidad, de estar solteros a formar pareja, cuando pasamos a tener hijos, ¿no? Siempre en los momentos de transición hay que, ¿no?, buscar herramientas nuevas y a veces estar dispuesto a reacomodar un poco, ¿verdad? Tener esa plasticidad. Entonces acá Moshe les está diciendo, Beatá Israel, ahora Israel, Shma, oí las órdenes de Hashem. De hecho, cuando decimos todos los días el Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, estamos diciendo eso. Yo no lo puedo ver a Hashem, pero hago el máximo esfuerzo de poder escucharlo, de poder conectarme. Sería más fácil si podríamos verlo a Hashem y no ver la torta rica o no ver la publicidad. Pero no es la manera en que Hashem armó el mundo. Hashem armó el mundo de que tuvimos una época en el desierto donde escuchábamos lo material, estaba como ahí delegado, ¿no?, en un segundo plano, y lo espiritual era algo que se ve de alto impacto cuando uno ve, ¿no? Ves algo, te impacta, no puedes dormir a la noche. Lo escuchaste, probablemente duermas igual, ¿no? No es lo mismo. Entonces Moshe les dice, se torna más difícil este juego. Pasamos al level, ¿no? A un nivel más elevado, más sofisticado, donde no vemos, donde oímos. Y a lo largo del galut, a lo largo de las generaciones, fuimos siempre avanzando en este juego, ¿no? Porque imagínense, las generaciones anteriores había tantos tzadikim, y, ¿no? En general, había como otro nivel espiritual. Y cada vez tenemos más frente a nuestros ojos el impacto de lo material. Hoy en día se habla de contaminación visual, ¿no? Y de cuántas propagandas, imágenes se suceden en la mente de un nene chiquitito en pocos segundos de estar mirando una pantalla. Estamos saturados de ver cosas materiales. Entonces, cada vez tenemos que afinar más el oído para no perder nuestro vínculo, nuestra conexión con lo espiritual. Tenemos buenas noticias. Pronto llega Mashiach. Y cuando va a venir Mashiach, ahí el Tanaj, nuestros libros hablan muchas veces del verbo ver, observar. Porque cuando va a venir Mashiach vamos a de vuelta poder ver lo que hoy en día escuchamos y escuchar lo que hoy en día vemos. Es un poco para ampliarlo más, pero bueno, por lo menos un título. Ok. Como dijimos antes, en la Pershá esta semana, estoy salteando un poco de temas,
Llegamos a la repetición. Moshe les recuerda al pueblo de Israel el momento que estuvieron parados frente al monte Sinai. Y como dijimos antes, fue un momento donde vieron la presencia de Hashem y menciona los 10 mandamientos. Hay muchas cosas que se pueden decir de los 10 mandamientos, porque bueno, obviamente son un pilar muy importante y muy fundamental en nuestra fe. Podemos, por ejemplo, decir que los 10 mandamientos están divididos en dos grupos. Era rectangular las tablas, y de un lado podemos decir que están las mitzvot de uno con Dios, de uno con Hashem, y del otro lado están las mitzvot de uno con el prójimo. Entonces, si las enumeramos, la primera es yo soy tu Dios, creer en Dios. La segunda es no tengas otros dioses fuera de mí. Yo soy tu Dios, no tengas otros dioses. La tercera es no jures con el nombre de Hashem en falso. La cuarta es respetar el Shabbat. Y la quinta es honrar a los padres. Del otro lado tenemos no robarás, perdón, la prohibición de matar, la prohibición de adulterio, la prohibición de robar, entre paréntesis, secuestrar, la prohibición de ser un testigo falso y la prohibición de desear la esposa o los objetos del prójimo, ¿sí? De no envidiar, no codiciar. Y si prestamos atención, llama la atención, nos detenemos en el hecho de que respetar a los padres está en la primera de las 5 de los 10 mandamientos. Y dijimos que respetar a los padres dijimos que los primeros 5 son entre uno y Hashem. Pero respetar a los padres parecería ser más entre uno y el prójimo, como no robar, no matar, no codiciar, ¿no? ¿Por qué respetar a los padres está en el segmento, en la parte que habla de uno y Hashem? Entonces la respuesta es que muchas veces respetamos a nuestros padres porque los queremos, porque tenemos un lindo vínculo, porque somos conscientes que nos trajeron a la vida, porque ellos lo hicieron por nosotros, ¿no? En tantas ocasiones, y a veces la vida nos hace devolverles, digamos, ¿no? En pequeña medida, aquello que ellos eligieron de traernos a la vida. Tuvieron el libre albedrío de elegir si traernos o no a este mundo, y nos trajeron y nos cuidaron, etcétera. Pero a veces, ojalá que no nos toque, ¿no? Pero puede haber situaciones un poquito más tensas, justificadas o como sea, ¿no? Donde hay tensión y donde quizás el hijo no siente que tiene que honrar a su padre. El padre no se lo merece, ¿no? No me gusta el trato que me dio, etcétera. Acá la Torah dice, honrar a los padres está colocado en el segmento derecho, donde habla de la conexión con Hashem. En otras palabras, yo te pido, dice Dios, honralo. No dice amalo. En ningún lugar dice amar a un padre. Baruch Hashem, muchos de nosotros amamos tremendamente a nuestros padres. Ojalá que nuestros hijos nos amen de la misma manera a nosotros, ¿no? Pero honrar dice. Y escuché una charla muy linda hace mucho tiempo atrás, la que quiere lo puede buscar, es en inglés, del rabino Manis Friedman. Creo que la charla se llama Got Parents, en signo de pregunta. ¿Tenés padres? Y lo que él dice ahí es que un padre debería estar en una especie de pedestal. Y si se cae del pedestal, porque tambaleó el padre, levántalo y ponelo otra vez en el pedestal y honralo. No te está pidiendo la Torah que lo ames, porque eso ya a veces es demasiado. Ojalá que no sea nuestro caso, ¿no? Pero puede haber situaciones. Pero honralo. Subilo, se cayó del pedestal, subilo de vuelta y dale el honor que Hashem te pide que lo des. No el honor que él necesariamente se ganó, sino el honor que Dios te pide que le brindes. Igual quiero hacer un paréntesis, vivimos en épocas difíciles, ojalá que todos tenemos buenos padres y que seamos buenos padres, pero también hay situaciones tremendamente extremas en el mundo que nos rodea. Y me pasó la semana pasada hablar con una alumna y me hizo un comentario y yo dije, no sé, habré puesto una cara o algo. Y ella me contó que tuvo una crianza muy, muy difícil y que consultó con un rab y el rab le indicó que ella podía desvincularse
totalmente de sus padres. O sea, esta mitzvah es para cuando es una relación quizás a veces un poquito tumultuosa o difícil o con ciertas pruebas, pero dentro de lo que es sano y normal. Entonces, si uno tiene una situación extrema, bueno, sí puede consultar con un rab y ver cómo conducirse. Pero en casos normales que todos podemos tener momentos y tensiones y que los padres no son perfectos, ni nosotros tampoco somos perfectos hacia nuestros hijos, la mitzvah de honrar tiene que ver no porque el otro se lo mereció, que seguramente sí, pero porque es una orden divina y por eso está en esa parte de los 10 mandamientos. Vamos a contar una historia muy linda, es una historia muy antigua, que había un chico que vivía con sus padres en la casa y también vivía el abuelo en la casa. Y el abuelo temblaba mucho y ensuciaba mucho la mesa y un día el abuelo, así en su, ¿no?, signos de vejez, empezó a temblar mucho y se cayeron varios platos y vasos de lo que estaba servido en la mesa. Y ahí el padre se enojó mucho y le dijo al abuelo, ya está, no vas a vivir más con nosotros, andate. Y lo echó a la calle. El nieto se le desgarró el corazón de ver que su abuelo estaba en la calle y salió a buscarlo. Y lo encontró a pocas cuadras sentado en la vereda. Entonces lo abrazó y dijo, abuelo, ¿qué puedo hacer por vos? Se me parte el corazón de verte así. Entonces el abuelo le dijo, ¿sabes qué? Me falta un abrigo, hace frío, conseguime un abrigo, por favor. Entonces el chico vuelve a su casa y le dice al padre, papá, el abuelo tiene frío, ¿me autorizás a que le lleve un abrigo? El papá dice, sí, subí arriba al altillo, busca un abrigo y llévale al abuelo. Y el nene baja del altillo y apoya el abrigo en la mesa y con una tijera empieza a cortarlo al medio. Entonces el papá le dice, hijo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás cortando el abrigo? ¿No era que se lo querías llevar al abuelo? Entonces el nene lo mira al papá, un nene muy inteligente, y le dice, mitad le voy a regalar al abuelo y la otra mitad la estoy guardando para cuando vos seas viejito y yo te eche a la calle. Siempre hablamos, ¿no? Muy fuerte la historia. Siempre hablamos del impacto, ¿no?, que nuestras palabras pueden tener, ¿no? Pero qué mayor impacto que nuestras acciones, ¿no? Entonces así, la verdad, la realidad es que así como nuestros hijos ven que atendemos a nuestros padres, probablemente ese mismo ejemplo ellos van a copiar hacia nosotros, ¿no? Bueno, que tengamos todos larga vida y buenas noticias. Tenemos un par de temitas más, pero bueno, no llegamos hoy a cubrirlos. Pero bueno, el Rebbe siempre habla de que el ascenso después de un gran descenso es muy fuerte y muy alto. Entonces, si el descenso de Tisha B'Av fue fuerte por todo lo que pasó, ahora la energía que se transforma en algo bueno es más poderosa. De hecho, la semana que viene, el 15 de Av, que creo que es lunes a la noche, el 15 de Av, los sabios del Talmud dicen que no hubo días alegres para Am Israel, para nuestro pueblo, como el 15 de Av y Yom Kippurim. Y hay diferentes explicaciones qué pasaba el 15 de Av, es un día de mucha energía para encontrar pareja y qué sé yo, y no tenemos tiempo de contar, pero el tema es ese, que el 15 es la luna llena, y nosotros, el pueblo de Israel es como la luna, que se va achicando, ¿no? Y todos dicen, ah, ya está, ya no están más, mira, y de repente vuelve a surgir con toda la fuerza y brilla con toda su plenitud en el cielo. Entonces, después de un descenso de esas 3 semanas de Tisha B'Av y de todo lo que venimos viviendo, que veamos, y ya estamos viendo, ¿no?, todas las victorias de Am Israel, y cuando nos paramos firmes y proclamamos, somos luz, y no tenemos miedo a nadie, y acá estamos, y nadie nos va a correr, y estamos aferrados a nuestra tierra, a nuestro Hashem, a nuestra Torah, ahí todas las victorias se van sucediendo, y la luna, el 15 de Av, brilla todavía con más intensidad a causa del descenso que sufrió previamente. Bueno, solo luz para todas, chicas. Linda semana.